luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Ana Mena. Al episodio número 12 de la sección Neuroocupación del podcast Neuroconciencia de la Fundación AISE. Estamos de enhorabuena porque el podcast es verdad que está creciendo mucho. Nuestros compañeros neurofisioterapeutas ya han alcanzado el episodio número 50. Así que bueno, ojalá que nosotros, nuestra sección, la de neurologopedia y neuropsicología también sigan a buen ritmo y nos permita mantener estos espacios de divulgar, de reflexión, de conocer temas nuevos. Entonces, bueno, ojalá y nos dé, ¿no?, para mucho este podcast. No quiero perder la oportunidad de comentaros que estamos trabajando duro en Fundación AISE con varios proyectos. Como ya os comentamos en el episodio anterior, estamos preparando nuestras primeras jornadas de neuroconciencia. Adelantamos que la temática de la jornada va a ser sobre trastornos funcionales y bueno, estamos muy contentos, estamos preparando el programa y bueno, podéis tener más información en nuestras redes sociales, @fundaise, que seguro que poco a poco iremos lanzando el cartel con la programación y las actividades. Así como además tenemos el gran honor de poder participar y colaborar en una jornada sobre mujer, cerebro y salud con la Asociación de Mujeres Campo Amor de Castellar, un pueblecito de Jaén, ahora el 27 de mayo, en que bueno, nuestra participación será un poco más a nivel sobre divulgación, sobre neurociencia, diferencias en cuanto a roles de género y mucha más culturilla sobre algunos trastornos que han sido un poco más vinculados al género femenino y que se ha ido maltratando un poco a quien ha padecido, ¿no?, estos diagnósticos. Entonces, bueno, yo os emplazo a que por favor visitéis nuestras redes sociales, como he repetido, @fundaise, donde podréis tener toda la información y saber y estar actualizados de todos los proyectos en los que estamos metidos. Así que bueno, ya nada más me queda presentar a las compañeras que hoy están conmigo, Merche y Isma, contarnos qué tal y ahora empezamos a presentar nuestro artículo. Hola, buenas tardes, Ana e Inma. Pues nada, pues muy bien, pues con ganas de meterle mano al artículo y felicitaros por el episodio anterior que hicisteis, dedicado también a terapia ocupacional y género y el rol de la mujer, que no pude participar y os escuché y me gustó mucho. Y nada, pues eso, aquí estamos. Muchas gracias. Pues tú, Isma, cuéntanos. Pues nada, igual, esperando a meterle mano al artículo, aquí con un poquito de calor ya, que veníamos ahora comentando, ¿no? Que para la época que estamos en abril hace bastante calor, esperemos que refresque un poquito y empiece a llover. Pero bueno, mientras pasando el calor, leyendo cosas interesantes y organizando y creando proyectos de divulgación y colaboraciones con la Fundación, que bueno, pues siempre nos hace sobrellevar todo el calor, el frío y con ilusión. Así que nada, pues agradecer a Merche su recuerdo de ese último podcast que hicimos, que es verdad que estuvo muy chulo, nos salimos un poquito ahí de la neurociencia, pero creo que el tema lo merecía y que está chulo, ¿no? Yo creo que es algo que ahora también
en las jornadas de Clara Campoamor en Castellar también vamos a tratar un poquito esos temas y creo que pues, puede ser algo muy interesante. Así que nada, invitar a que la gente escuche también ese capítulo de podcast, que no es neurociencia, pero bueno, lleva un poquito de todo. Pues sí, la verdad es que estuve muy entretenida las dos con ese tema sobre género. La verdad es que sí, estuvo bastante divertido. Así que os animo también a que podáis disfrutar del episodio. El artículo que hoy nos trae sí que se centra un poquito más en temas de neurociencia, temas de ocupación, en personas con daño neurológico y bueno, son los autores principales son María Rodríguez Bailón, Laura López y José Antonio Merchán. Y el artículo que hoy nos apetecía compartir con vosotros, el análisis que hemos estado haciendo, se titula Práctica centrada en el cliente en terapia ocupacional después de un accidente cerebrovascular. Y es una revisión sistemática que estos autores hacen bastante pormenorizada, con varios artículos donde se centra mucho en el tratamiento de terapia ocupacional con pacientes que han sufrido un daño cerebral sobrevenido o un traumatismo craneoencefálico. Además, la introducción que realizan habla un poco sobre qué es la práctica centrada en la persona, qué tics tiene que tener, como que la persona sea un agente participativo de forma mucho más directa en cuanto a la toma de decisiones que se tienen dentro de su intervención, a nivel de objetivos, a nivel de las necesidades ocupacionales o necesidades más significativas que tiene o qué espera también recibir del tratamiento de terapia ocupacional o un equipo multidisciplinar donde esté dentro la figura del terapeuta ocupacional. Y invita también un poco a poner en práctica este tipo de metodologías centradas en la persona, sobre todo para empoderar al paciente y que encauce un poco esas decisiones a nivel de desempeño, incluso dentro del propio tratamiento. La pregunta, sobre todo pico, ¿no? A nivel metodológico que se realicen es que centran mucho su investigación, como he dicho antes, en personas que han tenido un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral traumática. Limitan esa intervención a la práctica centrada en la persona desde terapia ocupacional y luego realizan una comparación de aquellas intervenciones que son más convencionales, no utilizando, por así decirlo, de forma tan clara esa práctica centrada en la persona. Y bueno, como resultado quieren comparar un poco cómo esta comparación entre terapias, una mala terapia ocupacional convencional y otra más centrada en la persona, tiene repercusión dentro del desempeño ocupacional y cómo este rendimiento dentro de las diferentes aplicaciones de la terapia ocupacional dentro del desempeño ocupacional, dentro de la percepción subjetiva que tienen las personas en su desempeño, dentro de las propias actividades de la vida diaria, esa comparativa entre una metodología terapéutica y otra. Es cierto que hacen una metodología bastante exhaustiva con unos criterios de inclusión muy potentes en cuanto a que analizaron varios ensayos clínicos aleatorizados desde 2000, si no me equivoco, entonces hacen una valoración de unos 20 años de todos los artículos que hay, tanto en inglés como en español, que analizan un poco qué efectos tiene la práctica centrada en la persona con pacientes con daño cerebral sobrevenido y un traumatismo craneoencefálico. Además, tienen que ser todos estos pacientes mayores de 18 años. Y como objetivo principal, como hemos estado comentando, tienen que ir analizando qué tipo de intervención hace cada uno de los autores, si es una intervención propia de terapia ocupacional, si está dentro de un equipo multidisciplinar y qué papel tiene aquí la terapia ocupacional para ir como analizando la diferencia con respecto a cómo las personas tienen sensación de mejoría o sensación de una percepción de haber conseguido un mejor desempeño ocupacional, habiendo tenido una intervención propia de terapia ocupacional, una intervención más centrada en la persona. Estuvieron sobre todo analizando 8 artículos, identificando dentro de esta práctica centrada en la persona los objetivos principales de los pacientes para poner en práctica
el tratamiento de terapia ocupacional centrado en la persona, qué deseos tenía el paciente, las actividades más significativas, y en la mayoría de los artículos estaba el uso de la valoración de la COM, del modelo canadiense de la ocupación humana, presente a la hora de ir investigando un poco y de llevar esa intervención un poco más presente hacia los deseos, hacia la participación más activa del paciente, y como forma de valoración también pre-post, para ver un poco qué incidencia ha tenido este tratamiento más centrado en la persona a nivel de satisfacción y a nivel de autopercepción dentro de la vuelta al desempeño en ocupaciones significativas. Hubo estudios que sí que se centraron mucho más en ir directamente, ¿no?, al desempeño y a cómo adaptar ese tipo de actividades y ocupaciones significativas, pero es cierto que hubo otros estudios que estuvieron combinando trabajos y actividades mucho más basadas en terapias de control motor, de neurofacilitación, de otras herramientas que también se utilizan en neurorehabilitación dentro de un equipo transdisciplinar. Otro de los estudios, además, estuvieron analizando, ¿no?, las diferencias que puede haber también de esa comparativa de una intervención por terapia ocupacional o una intervención más centrada en el cliente en cuanto a la duración de este tipo de tratamiento. Analizan también la comparativa de intervenciones un poco más precoces o intervenciones un poco más cortas por el tipo de tratamiento, el tipo de espacio hospitalario, el tipo de acompañamiento que pueden hacer los terapeutas en cada caso, y encontraron muchas diferencias significativas dependiendo de intervenciones cortas, como intervenciones basadas en 10 días escasos, e intervenciones ya a partir del año, ¿no? Que eso también era interesante analizar, del tiempo que han estado en tratamiento estas personas, ya fuese con una terapia ocupacional más convencional o una terapia centrada en el paciente, qué tipo de diferencia o qué tipo de repercusión había dentro de su desempeño y participación ocupacional, como que ellos lo percibían, ¿no?, autopercibida. Y luego también, además, otros estudios estuvieron analizando, y en este artículo los autores lo resumen muy bien, cómo dentro de las actividades propias ocupacionales, ¿no?, dentro de las áreas ocupacionales, actividades básicas de la vida diaria, actividades más instrumentales, la participación social, esta práctica centrada en el cliente tenía como una mejor experiencia, unos mejores resultados, estableciendo unas metas muy concretas, un conocimiento previo del paciente, un conocimiento de cuáles eran las necesidades y satisfacciones propias dentro de, en este tratamiento, a la hora de abordar la práctica en actividades más propias del día a día, ¿no? Y luego, además de analizar dentro de este grupo como más experimental, ¿no?, que sería los grupos en los que estuvieron centrándose en la práctica centrada en la persona, comprobaron en estos grupos control aquellos estudios, donde incluían programas de terapia ocupacional convencional, y analizaban también los resultados para ver un poco esa comparativa, como hemos estado mencionando antes, de qué resultados, dónde hay unos mejores resultados después de una práctica de terapia ocupacional. Sí, haciendo una valoración al uso a nivel ocupacional, o centrándonos un poquito más, dándole un poquito más de empoderamiento y de participación activa al paciente en estas intervenciones. No sé, chicas, si tenéis algo que opinar, seguimos un poquito más. Sí, bueno, yo aquí cuando ya hablaban del programa de terapia ocupacional convencional, pues bueno, aquí ya es la pregunta que ya nos va a surgir a todos en cuanto lo leamos, ¿no? ¿Qué es la terapia ocupacional convencional? Y esto es algo que muchas veces lo hemos escuchado cuando son estudios que se habla de fisioterapia, ¿verdad? Pues fisioterapia convencional, pero yo creo que en terapia ocupacional el concepto a mí al menos me resulta todavía más difuso, porque no se me puede ocurrir qué es terapia ocupacional convencional, y de hecho
bueno, aquí ya en la presentación del artículo ya lo dicen, ¿no? Que ninguno de los artículos define un programa específico de esa terapia ocupacional convencional. De hecho, es una de las reflexiones que se plantean a la finalización del artículo. Y no sé, entre vosotras o entre también está por aquí Josan ya, ¿qué puede ser la terapia ocupacional convencional? Porque no sé, la verdad es que no se me ocurre, porque creo que de igual forma que no se plantea luego cuál es el método de intervención, ya que la práctica centrada en el cliente tiene mucho que ver como con un marco de intervención. No tanto con una técnica o modelo de intervención, sino un marco en el cual, pues bueno, como bien se dice, ¿no? Se plantea o se aconsejan usar unas determinadas escalas, ya solamente el plantear los objetivos de la intervención ya tienen que estar centrados en el paciente, ¿no? Pero no se habla de intensidad o técnicas, de eso no se habla en ningún momento, ¿no? Por eso tampoco sé qué es lo que sería lo convencional. No sé qué se os ocurre. Yo a mí, de verdad es que no tengo ni idea, no se me ocurre qué podría ser. A mí también se me abren un poco los ojos cuando leo siempre terapia ocupacional convencional, porque no sé si es que a través del modelo médico nos hemos sesgado como disciplina y a lo mejor no estamos realizando como una terapia ocupacional al uso de las primeras pioneras dentro de terapia ocupacional que utilizaban sí o sí mucho las terapias, la terapia ocupacional como ocupaciones muy significativas y muy centradas en esa persona, y que a lo mejor ahora nos hemos ido un poco más a esas técnicas. Entonces no sé si digo, por ejemplo, en este artículo, ¿no? No sé si este tipo de comparativa de el modelo centrado en la persona a una terapia ocupacional convencional quiere decir que con estas técnicas que hemos ido abordando desde otra disciplina, a lo mejor mucho más vinculadas al modelo médico, han como eliminado, por así decirlo, un poco la raíz de la terapia ocupacional que centraba y que ponía al paciente en el centro de toda la intervención a través de el conocimiento de sus inquietudes a la hora de volver a desempeñarse como un ser ocupacional que ha perdido herramientas para volver a identificarse, ¿no? en sus actividades. Entonces no sé si el dar protagonismo a esa centralización del paciente dentro de una terapia ocupacional que se supone, además esto también los autores lo comentan al final, ¿no? Una disciplina que se supone que tiene que centralizar al paciente. No sé si por este modelo biomédico se nos ha olvidado un poco esta estructura de la disciplina y de ahí esta comparativa. Claro. Sí, claro, eso lo entiendo, pero es como que en la raíz, ¿no? Como que en las primeras escuelas, en la raíz de la terapia ocupacional sí que está esa inclusión del paciente en todo momento, como que en el medio pues se nos ha ido, nos hemos alejado porque nos hemos acercado más al modelo biomédico, y entonces ahora cuando se dice la terapia ocupacional convencional es esta última del modelo biomédico, no la original, ¿no? Por así decirlo, quieres decir, ¿no? ¿Sería eso? Sí, sí. De ahí no, porque entonces no, la comparativa quizá no sería como tan dispar, ¿no? Sino que a lo mejor estarían hablando de qué aspectos de la terapia ocupacional coinciden con la terapia centrada en la persona y qué aporta, ¿no? Estas pautas de tratamiento centrada en el cliente, la terapia ocupacional a un equipo transdisciplinar o como otras profesiones, la fisioterapia, la logopedia, neuropsicología, han incluido la práctica centrada en la persona como un todo dentro de un equipo, ¿no? Pero no, realmente compara la terapia ocupacional con la terapia centrada en la persona, ¿no? Que estaba como muy arraigada. Entonces supongo que esta comparativa es por habernos desvinculado un poco y haber cogido más la novedad médica, que creo que a día de hoy la estamos volviendo a desechar un poco. Estamos queriendo volver otra vez a nuestras raíces. Sí, yo creo que un poco en esa línea. Lo que pasa que, claro, siempre que surge el término, ¿no?, de terapia ocupacional convencional, nos encontramos con lo mismo, ¿no? Porque al final, cuando la base es de que ya en sí el propio concepto de terapia ocupacional o la propia disciplina debería incluir, como decía, ese estar centrado en el cliente, ¿no? Y que la terapia ocupacional
de una persona con un ictus no tiene nada que ver con la terapia ocupacional de otra persona con un ictus, porque parten de valores diferentes, creencias distintas, participación diferente. Entonces, claro, entiendo, ¿no? Esa terapia ocupacional en la que venimos de se trabaja las manos, se trabaja no sé qué, o se utilizan conos y tal. Pero claro, al final, y de hecho yo creo que ahora cuando avancemos, porque parte de las limitaciones que se plantean en el estudio, un poco eso, ¿no? Estamos haciendo la comparativa entre un marco, un modelo teórico centrado en el cliente frente a una terapia ocupacional que en principio ya conlleva el concepto de centrado en el cliente si la terapia ocupacional se lleva a cabo bien, ¿no? Entonces, también yo creo que ya en los propios resultados del estudio se han chocado un poco con esa cosa de decir, es que lo mismo centrado en el cliente es mucho de terapia ocupacional, ¿no? Y a lo mejor desde otras disciplinas sí quedan como si otras disciplinas se enfocan, ¿no? Al marco o al modelo centrado en el cliente, puede ser más o menos impactante, pero en principio desde terapia ocupacional no debería ser muy distinta a la terapia ocupacional en sí hecha. Pues vamos a preguntarle a Josan, que entre que él también es terapeuta ocupacional y es investigador, está mucho más metido en este tema, a ver si nos puede solucionar este gran dilema que ha surgido hoy en este episodio. Hola a todas. Bueno, solucionar poco, Ana. Solucionar poco. Yo creo que es más seguir reflexionando sobre lo mismo. Lo de bueno, ya os lo habréis encontrado en todos los artículos que he ido viendo que vais analizando en el grupo. Lo de terapia ocupacional convencional o lo convencional de cualquier disciplina es un temazo en investigación increíble. Esa cultura de no detallar qué se hace con el grupo convencional, lo cual es fundamental para saber con qué se está comparando y frente a qué está siendo tan efectiva una intervención que se está llevando a cabo en un estudio experimental. Y eso es un temazo que en algún momento tendrá que salir o que, bueno, yo supongo que es verdad que cada vez, hay estudios que lo van detallando más, pero es verdad que siempre se ha dejado como ahí al lado, ¿no? Y se ha dejado pasar por alto el usual care o el conventional treatment, pero ¿con qué estás comparando? ¿Por qué está siendo más efectiva tu intervención frente a ese convencional? Nos falta mucho detalle. Y en este caso es que, bueno, se le añade lo que ya venís comentando, ¿no? De la atención centrada en la persona, que ya se supone que es propia de la terapia ocupacional, que es añadir más miga todavía, pero que quedándonos solo con el tema del mencionar terapia convencional y quedarnos tan a gusto, ya es un temazo dentro de la investigación. Y en este caso, como decía, y bueno, que ahora conforme sigáis avanzando en el análisis del artículo, es como que la contradicción se va haciendo más latente. Es decir, al principio puede ser no como una sospecha de decir, esto es como raro, ¿no? Estar analizando terapia ocupacional centrada en la persona cuando ya se supone que debe serlo, ¿no? Y conforme se va avanzando en el artículo, esa contradicción aparece más latente. Y luego otra cosa que quería mencionar es que en este caso, en general suele pasar, pero en este caso creo que puede ser más notable todavía, que cuando hacemos revisiones sistemáticas, ¿no? Y analizamos todos esos artículos que nos hablan de intervenciones convencionales, claro, ¿convencional dónde? Convencional en España, convencional en Suecia, convencional en Finlandia, convencional en Reino Unido, son convencionales muy diferentes. Y si hablamos de atención centrada en la persona, más todavía. Es decir, es que en los países, Finlandia, Suecia, etcétera, probablemente a lo mejor esa atención o tienen más integrado esa atención centrada en la persona. Y entonces, claro, ya de por sí, a lo mejor su comparativa puede ser con una atención centrada en personas más protocolizada, siguiendo unos pasos, pero que a lo mejor en los diferentes países la manera de atender convencionalmente puede variar mucho. Entonces, bueno, se demuestra más todavía que es necesario saber con qué estamos comparando para poder analizar los datos con una mayor fiabilidad. Madre mía, pues la bomba que nos ha soltado Josan ya sé que nos deja sin muchas más respuestas que luego con referencia al artículo ya iremos analizando y leyendo, pero totalmente, es verdad que nosotros habíamos comentado condiciones, ¿no? A nivel clínico y demás, pero en cuanto a investigación, el tema convencional, como bien dicen, la brecha cultural de
todos los grupos científicos de tantísimos países, de cómo ellos han ido aprendiendo, cómo está instaurada la terapia ocupacional ahí, claro, ahí puede salir de cambios, un montón de protocolos totalmente diferentes, un cambio de visión con respecto a qué es la ocupación, o incluso la tendencia en cada uno de los países o en cada uno de estas poblaciones y estos niveles culturales de cómo una persona con discapacidad se enfrenta en su día a día con con una patología de este tipo, ¿no? Que conceptos como la justicia, la legislación ocupacional, la dignidad ocupacional, es cierto que también están muy segados a nivel sociocultural. Entonces, eso también enreda mucho más lo que hablas del concepto de que es la terapia convencional, no solo para nosotras y no solo en este artículo que lo compara con la terapia centrada en la persona, sino para cada uno de los grupos de este artículo, ¿no? Que han estado investigando acerca de eso. Así que, bueno, el melón ya que abre ya es para dejarlo aquí y cortar. Ya cerramos, oye, ya está. Que no hemos hecho nada, no sirve para nada. Sí, pero es verdad que Sí. no en estudios generales a lo mejor puede ser en la comparativa de una técnica, por ejemplo. Bueno, pues obviamente puede haber maneras diferentes, pero al final hay como un protocolo. Pero es que aquí estamos hablando además de un paradigma de atención que puede estar, ¿no? Puede estar cubriendo todo un sistema de atención, no solo la intervención concreta de este estudio, es decir, que es algo arraigado a todo un sistema de atención y que creo que hay países que lo tienen mucho más arraigado que por ejemplo, nosotros aquí en España. Entonces, claro, va mucho más allá de eso, pues en este caso de lo convencional de una intervención, una técnica en particular. Creo que es un paradigma de atención. Por tanto, por muy convencional que sea, si en tu sistema de salud ya existe esa percepción, tu convencional ya está empapado por poco que sea, de ese paradigma. Entonces, bueno, es un temazo y es un análisis profundo que se puede hacer de esta revisión. Que, por cierto, he de decir que surgió de un TFG que hizo María con una estudiante. Por tanto, creo que, bueno, más mérito aún que de esa semilla acaba saliendo una publicación y nada menos que una revista como la escandinava. Por tanto, creo que tiene más mérito aún por dónde surgió o cuál fue el origen de este estudio. Pues enhorabuena, por supuesto, a vosotros y a la autora de ese TFG que sembró la semillita y que, bueno, que ha hecho que nosotras hoy aquí estemos analizando este artículo que nos ha parecido súper interesante, súper potente y que seguro vamos a sacar muchas más conclusiones, muchos más melones que en su día. En algún momento a lo mejor podremos seguir analizando y concretar, ¿no? O por lo menos responder un poco a todas estas dudas que nos están surgiendo aquí, que son siempre súper enriquecedoras. Bueno, seguimos si queréis un poco con qué tipo de resultados dio el análisis de este artículo en cuanto a diferentes áreas de desempeño y sobre todo también un poco a la utilización de escalas que también se usaron en estos estudios para ir comparando qué beneficios o qué cambios tuvieron estas intervenciones, ¿no? Centradas en la persona. En cuanto a qué tipo de participación percibida, ¿no? Tenían los pacientes, utilizaron la escala de impacto sobre daño cerebral y es cierto que en este caso no hubo una diferencia alcanzablemente significativa, no hubo unos resultados bastante potentes en cuanto a lo que hemos estado hablando de terapia ocupacional convencional, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo una ligera tendencia después del seguimiento de un año, si no me equivoco, en uno de los estudios, ¿no? Ese seguimiento de la intervención en terapia centrada en la persona, después de un año sí que tuvo una leve significación en esta escala de cómo percibían los pacientes su participación, ¿no? Luego también es cierto que en cuanto a la participación y la sensación de independencia y participación autónoma, tampoco hubo un cambio significativo en la percepción subjetiva que tenían estos pacientes. De hecho, en otras escalas, en otras áreas como la movilidad funcional, tampoco hubo grandes
diferencias significativas en cuanto a esta comparativa de centrada en la persona y terapia ocupacional, y en las actividades de la vida diaria más básicas, que si no recuerdo mal utilizaron Bartel, Kant y Lafin, tampoco había unas grandes mejorías comparando estas dos técnicas, tanto para las actividades básicas de la vida diaria como las actividades más instrumentales. Pero hay un poco de luz cuando analizan los resultados dentro de la categoría de satisfacción a nivel vital, satisfacción a nivel de desempeño, esa percepción de salud, de cómo desempeñan sus ocupaciones, con el uso de la medida dentro del modelo canadiense como es la CO, ¿no? Sí que aquí hubo un par de estudios que estuvieron observando una mejora significativa en el grupo que estuvo recibiendo terapia centrada en el cliente. Que es cierto, con el tema de la sensación y autoeficacia en el desempeño, sí obtuvieron resultados, pero en cuanto a la percepción de salud, de vida, por así decirlo, satisfacción con su nueva vida, ahí sí que no habían mostrado evidencia a favor de esta práctica centrada en la persona. Sí que, además, algo muy interesante, ¿no?, de estos artículos, que algunos de ellos estuvieron valorando también esa sensación de bienestar y de satisfacción con su desempeño, con su vida ocupacional, a los cuidadores de las personas que participaron en el estudio con daño neurológico, ¿no?, que también usaron una escala de burnout, ¿no?, o sobrecarga del cuidador o algo así. Y evidentemente no encontraron tampoco muchas diferencias significativas en la comparativa con las dos metodologías de tratamiento. Pero claro, aquí también se nos viene un poco la variante, ¿no?, y la dicotomía de no todo el mundo ha estado el mismo tiempo de tratamiento, ni en terapia ocupacional convencional, ni en la terapia centrada en la persona. Entonces, no hay una comparativa de es que un año con ambas terapias tiene estos resultados, tiene estos beneficios, o se ven estas diferencias significativas en cuanto a la duración de una intervención, sino que hay intervenciones que, si no recuerdo mal, creo que haber leído que por estar afiliados a un sistema de salud, pues han tenido X sesiones de tratamiento y luego se han vuelto a su domicilio, pero luego, en cuanto a la intervención un poco más en el ámbito privado, han tenido unas intervenciones un poco más longevas. Entonces, claro, ahí también está la dicotomía de, vale, no hemos estado encontrando diferencias significativas en cuanto a actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales, percepción de desempeño, el tema de cuidado, el tema de participación en comunidad. No hemos visto diferencias, pero es que quizá tampoco ha habido una linealidad semejante en cada una de las metodologías como para hacer una comparación. De no, mira, a partir de los 6 meses, tanto en una como en otra, sí que se ven resultados. O a partir de los 6 meses, en una metodología centrada más en el cliente, el desempeño ocupacional en la actividad de la vida diaria, pues mira, pues sí, pues tiene mucho más significación, o tiene unas puntuaciones mejores en estas escalas, como la FIN, como el CANT, como el índice de Martel, que en una terapia ocupacional convencional. Ese tipo de análisis o ese tipo de comparativa es una de las limitaciones que han tenido los autores, ¿no?, a la hora de ir comparando y sacar unas conclusiones un poco más significativas de por qué, ¿no?, solamente en la percepción de satisfacción de desempeño se pudieron ver unos resultados potencialmente significativos, ¿no? Sí, yo creo que hay también, bueno, es importante, ¿no?, como diferentes reflexiones que se van haciendo. Y bueno, uno, por ejemplo, el tema de las diferencias, de que no aparezcan diferencias significativas, por ejemplo, en temas de AVD o de actividades más específicas, en cuanto a que la propio marco de atención centrada en el cliente a lo mejor no pone tanto foco atencional, ¿no?, en la mejora de la AVD en sí misma, sino más en aspectos de rendimiento, de participación y demás. Entonces, bueno, una de las reflexiones que yo hacía y que
a mí me parece bastante coherente, ¿no? Interesante esa parte de decir, bueno, es que realmente la intervención centrada en el cliente no tiene por qué hacer un abordaje a lo mejor de aspectos de desempeño específicos relacionados con una VD o relacionados con unas habilidades motrices, unas habilidades cognitivas que están perdidas o que tienen que recuperar para mejorar esa VD. Entonces, claro, tiene sentido que si una intervención no se centra de forma específica en aspectos tan concretos, no tengan una diferencia significativa en cuanto a intervención. Incluso sería casi esperable que a lo mejor otro tipo de intervenciones más centradas, ¿no?, en el reentrenamiento, por ejemplo, de actividades de vida diaria o en mejora de habilidades motoras de miembro superior, por ejemplo, tuviese una mejoría más significativa frente a la atención centrada en el cliente, porque se trabajan directamente esos aspectos, ¿no? Entonces, es verdad que creo que como miran muchas variables, aparecen, ¿no?, esa diferencia de aquí no parece significativa, pero incluso a mí me ha sorprendido un poco el hecho de que no apareciese más positivamente otro tipo de intervenciones centradas de forma específica en por ejemplo, un reentrenamiento de OBDs que la atención centrada en el cliente, que puede ser más un aspecto más generalizado de participación o desempeño, pero no tan centrado a lo mejor en la adquisición de una autonomía propia en una actividad de vida diaria. Entonces, a mí, por ejemplo, esa reflexión me parece interesante y ya te digo, hasta como que me llamara la atención, me esperaba que hubiese aparecido unas diferencias significativas, al contrario, ¿no? De decir, no, al final, si tú entrenas una VD de forma muy concreta, pues normal que eso aparezca mejor. Pero creo que también un poco lo mismo de la terapia ocupacional convencional, es decir, tampoco sabemos esas intervenciones si están trabajando, por ejemplo, AVD, entrenamiento directo de AVD, por ejemplo, ¿no? Que para mí, en mi pensamiento, podría ser como la terapia ocupacional convencional. Es decir, vamos a entrenar para que mejore estos aspectos concretos. Yo es que ahí estoy dándole vueltas a un poco a lo que hemos hablado al principio, que es que yo creo, o es así como yo lo entiendo, que la atención centrada o la práctica de la terapia ocupacional centrada en el cliente no habla en ningún momento, que igual estoy equivocada, pero no habla en ningún momento del cómo, a ver, ¿cómo lo digo? Que no es una técnica como tal, es lo que decíamos antes, es un marco conceptual. Entonces, yo creo que el ejemplo que pones, Inma, de pues vamos a entrenamiento en esta tarea en concreto, eso puede formar parte de un programa de intervención centrado en la persona, o sea que no es incompatible. Otra cosa es que si decimos, si la práctica centrada en el cliente es, pues como comentan los autores al inicio del artículo, pues necesidad de que la persona participe en la toma de decisiones sobre sus necesidades. Entonces, que por contraposición la terapia convencional sea que se trabaja el objetivo que considera el terapeuta importante y no el paciente. Que eso también lo hemos hecho, que tire la primera piedra quien no lo haya hecho. Es decir, no, es que yo creo que lo que verdaderamente te va bien es hacer esto. Por eso creo que no es incompatible, o sea, no estamos comparando si el entrenamiento en tareas es menos eficaz que, por ejemplo, que la atención centrada en el cliente, sino sobre todo en si hagamos lo que hagamos, si tiene que ver con los objetivos del cliente. No sé si me he explicado. Y yo creo que ahí radica la dificultad a la hora de establecer un grupo de control y un grupo de intervención. Y como también se dicen que hay un uso de una terminología muy amplio. Entonces, ¿qué es la atención o la terapia ocupacional centrada en el cliente, ¿no? Eso es lo primero que hay que definir, que yo creo que sí que como práctica sanitaria sí que, pues lo que aparece en los primeros párrafos del artículo, ¿no? Sí que está como muy definido, pero igual dentro de la terapia ocupacional tendríamos que hacer, o al menos yo es la reflexión que sacaría como conclusión de este artículo. Tendríamos que hacer en terapia ocupacional, a ver qué es lo que define, ¿no? Realmente la práctica centrada en el cliente dentro de la terapia ocupacional,
para no perder el norte, porque efectivamente es algo que forma parte de nuestra esencia, pero hemos perdido el norte, pues igual con el conocimiento actual, ¿qué es lo que nos puede ayudar a mantener esa esencia de la terapia ocupacional, ¿no? Y no sé, yo por ejemplo creo que cosas que hay ahora y que antes no había, con la terapia tradicional, por ejemplo la escala canadiense, la COPAM, o la escala GAS, yo creo que es algo muy interesante y que define mucho la intervención de terapia ocupacional o de cualquier intervención, ¿no? Yo creo que eso sí que sería algo que es novedoso, que es actual, que hace que si pasas una de estas escalas y estableces objetivos con estas escalas, ya vas bien centrado, como terapeuta ocupacional centrado en el cliente, ¿no? O sea, yo así como idea. Luego ya veremos qué es lo que hacemos como tal, ¿no? Qué haces en tus sesiones y con qué intensidad y con qué marco de la terapia ocupacional trabajas. Pero si tú lo haces siguiendo estos objetivos, yo creo que ya vamos encaminado, ¿no? Yo es un poco así la conclusión que saco. Sí, claro. De hecho, en un análisis de un artículo comentan que se centraron en la práctica centrada en el cliente, pero es que no llevaron a cabo una terapia ocupacional convencional, como se dice, sino que dentro de un equipo transdisciplinar con unos paradigmas y unas técnicas más ligadas a control motor, no lo especifica, pero bueno, me imagino, control motor, terapia orientada a la tarea, repetición para actividad, ¿no? En actividad de la vida diaria, que ahí sí que habían encontrado evidencia con una significación bastante positiva de que sí habían conseguido que los pacientes tuviesen una mayor sensación de mejoría en su desempeño ocupacional. Y comentan la importancia de que quizá esa cooperación de equipo, ¿no? Si todos estuviesen centrados en el cliente, estuvieran ligando, ¿no? Cada una de los objetivos propios que el paciente con cada terapeuta de cada disciplina comentaba y que cada uno de los profesionales trabajase desde su perspectiva, ¿no? Pero siempre con la metodología de terapia centrada en el cliente, que es verdad que eso me pareció muy, muy importante. ¿Por qué no? Porque comparaba con otros artículos en los que únicamente se trabajó con una terapia convencional y no tenía en cuenta quizá el abordaje desde otras disciplinas que también abogaban por una práctica centrada en el cliente. Luego es cierto, ¿no?, que en este estudio también analizan, porque ellos también lo evidencian así, que tenían bastantes más sesiones de tratamiento en comparación con otros estudios que habían estado mirando. Entonces también la práctica, la intensidad, como hemos estado hablando antes, es un factor importante, no solo a la intensidad de tratamiento en cuanto a mejoras de capacidad, de habilidades, de componentes un poco más aislados, de cómo somos capaces de abordar ciertas terapias con una frecuencia mayor semanal o lo que sea, sino que además el vínculo terapéutico que se puede generar en pacientes que únicamente asisten al servicio, a un servicio donde simplemente va a poder tener 15 sesiones, ¿no?, en su vida de tratamiento rehabilitador, a una persona que va a tener un año con 3 sesiones semanales con sus mismos terapeutas, que al final el vínculo y esa relación terapeuta-cliente centrado en la persona va a ser capaz de conseguir investigar y analizar cuáles son los objetivos y cuáles son los deseos del paciente con todo este tipo de requisitos, ¿no? Que creo que, como en el artículo comenta, mejora o son como más propicios a que haya una mejora significativa dentro de la percepción de desempeño. Hombre, yo creo que, claro, a ver, a la hora de establecer unos objetivos y una negociación con el paciente, eso lleva un tiempo. Que eso igual es también en contraposición con la terapia convencional, sea lo que sea. El decir, bueno, pues te veo un día y vamos a empezar a trabajar. ¿En qué dirección? Pues hay que mejorar la mano. Pues mejorar la mano y hacemos conos, ¿no? Que decías, Inma. Pero claro, si realmente quieres entender al paciente, entender sus objetivos, empatizar con él, eso lleva un tiempo. Entonces es verdad que el factor tiempo es importante, es importante. Es verdad que en centros o en instituciones donde el servicio sea, pues por ejemplo has dicho 15 sesiones, pues bueno, pues ahí hay que ser también
claro, pues muy, muy realistas. Creo que es todo un reto el poner unos objetivos realistas y alcanzables y suficientemente significativos, ¿no? Pero aún así, en teoría, no debería ser incompatible con la atención centrada en la persona. Lógicamente es más difícil, pero pues eso, ya solamente el proceso de valoración, yo creo que es la clave de la atención centrada en el paciente, pues eso ya lleva un tiempo, ¿no? Pero bueno, en teoría no debería ser incompatible del todo. No sé cómo lo veis. Pero bueno, que lógicamente que es un factor importante, o sea, la duración del tratamiento es un factor importantísimo. O la intensidad, por supuesto, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que al final un poco lo que tú comentabas, tienes, ¿no? Creo que también como estrategia, como terapeuta, buscar de la manera de llegar de la mejor forma posible con las condiciones que tienes, ¿no? Entonces, el ideal de evaluación siempre está, el ideal de intervención siempre está, pero al final jugamos con una realidad. Entonces, bueno, luego es cierto que yo creo que cuando tienes más o menos claro lo que tienes que hacer, pues, por ejemplo, lo que tú decías antes, una COMI, unos gas, no conlleva tanto tiempo. Te va a conllevar tiempo después profundizar un poquito más, conocer un poco más al paciente, pero es cierto que en una entrevista de 1 hora puedes sacar cosas relativamente interesantes y que te pueden ir guiando hacia dónde quieres ir. Que a lo mejor lo ideal sería tener más días y poder estar y revisar objetivos, ¿vale? Pero que si no tienes eso, yo creo que es verdad que son como herramientas, que de hecho en el artículo las mencionan también, ¿no? Y las nombran como herramientas que son útiles y que funcionan. Esa idea, ¿no? De establecer un objetivo CAS que te ayuden a poner el punto y también como que el usuario tenga muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Y que hayan sido consensuados. Y a veces para eso no necesitas tantísimo tiempo o tantísima confianza como a lo que nos gusta, ¿no? En el ideal. Entonces, creo que estoy con Merche en el sentido de decir que sí, que el ideal está, pero que creo que podemos hacer muchas cosas si tenemos claro cuál es la perspectiva y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Si no nos dejamos vencer por como solo tengo 15 sesiones de media hora, pues voy a hacerlo estándar porque a todo el mundo le viene bien lo estándar, ¿no? A lo mejor en esas 15 sesiones con un objetivo muy, muy concreto y muy guay establecido, pues conseguir cosas. Entonces yo eso sí que lo veo importante, porque además ya en ese artículo sí nos aparecen, ¿no? Como esas dos herramientas también. Además, bueno, la COM, pues que venimos, ¿no? Que hemos visto un montón de artículos donde va apareciendo el modelo canadiense como estrategia de evaluación y que parece ser que es la que ahora mismo está muy en auge y que está obteniendo buenos resultados en un pre y un post relativamente rápido, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es importante que lo rescatemos, que podría ser como venga, ¿qué podemos sacar guay de este artículo? Que yo creo que esa parte está chula, ¿no? De llevarnos a la clínica luego. Sí, porque además ahora que comentas el tema de la COM, que en el artículo te pone, ¿no? Que es una de las escalas que sí que aporta resultados significativos en cuanto a esa pre-post y que hay otro tipo de escalas de evaluación que quizás no son tan fiables, no son tan sutiles en esos cambios como para que aquí en este análisis podamos decir con seguridad pues que ha habido cambios en otros tipos de áreas ocupacionales, en otras esferas del paciente, sino que en la escala donde se valora y se evalúa un poco esos cambios a nivel de percepción de desempeño, la que sí nos dice que sí hay cambios a nivel significativos en cuanto a la terapia centrada en la persona, pero porque quizá también esta escala es muy sensible, lo que tú dices y lo que estábamos hablando, tanto Isma como Merche, que direcciona de forma muy concreta hacia unos objetivos muy significativos y muy delimitados por el paciente, ¿no? Eso también es interesante. No, yo estoy de oyente de vuestro análisis del artículo. No, ilumínanos. Bueno, pues eso menos aún. Pues mira, yo me quedo eso con lo que has dicho, Ana, por sacar conclusiones que efectivamente, que en ambos grupos, el de control y el de intervención, pues que no había
una diferencia significativa y que puede ser por tres motivos tres bloques. El primer bloque, pues que la intervención del grupo control, pues que en sí mismo, que es el que recibe solo terapia ocupacional convencional, pues que en sí mismo ya esté centrado en el cliente, en el paciente. Entonces es una posibilidad de por qué no hay tantas diferencias. Otra posibilidad es que el grupo de intervención, o sea, el que sí que en teoría es práctica centrada en el cliente, pues que en realidad tampoco se haya llevado una práctica centrada en el cliente como tal. Es decir, si no está bien definida qué es la práctica centrada en el cliente, no podemos decir yo estoy llevando a cabo una práctica centrada en el cliente. Entonces, del primer motivo, pues la conclusión que yo saco es que tengamos claro que la terapia ocupacional intrínsecamente en su definición debe ser una práctica centrada en el cliente. De la segunda motivo de por qué no hay esta diferencia, la conclusión que yo saco es que hay que definir un poquito mejor cuáles son las herramientas para llevar a cabo una práctica centrada en el cliente. Y bueno, ya que en el artículo se dice que, por ejemplo, las medidas estandarizadas como el GAS, la COMT y otra escala que yo no conozco, la CCOGS, pues bueno, eso, que hay escalas estandarizadas que nos pueden ayudar a realmente definir lo que es una práctica centrada en el cliente. Y bueno, y básicamente eso, porque el tercer bloque de motivos por los cuales no hay una diferencia clara entre ambos grupos es lo que ya hemos comentado, pues la intensidad del tratamiento, la duración, la flexibilidad al poner metas, que yo creo que es algo sin ser poco importante, pero creo que lo más importante es lo anterior. Es decir, vamos a definir qué es la práctica centrada en el cliente o la terapia ocupacional centrada en el cliente y no perdamos la esencia de la terapia ocupacional porque, exacto, es algo que está intrínseco a nuestra profesión. Y eso, que sobre todo dentro de esas definiciones, tener en cuenta la brecha cultural y la brecha también personal de los profesionales que han ejecutado, no han ido llevando a cabo este tipo de tratamiento, porque si dentro de aquí, ¿no? Los 4 terapeutas ocupacionales que estamos ahora mismo en este momento, cada uno va a llevar seguramente la práctica centrada en el paciente de una manera, pues porque sí tendremos principios semejantes, pero al final nuestra práctica está sesgada pues, por otros muchos motivos y es diferente. Lo que decía antes Josa, ¿no? ¿Cómo no va a ser diferente la definición, la puesta en práctica o los resultados que saquen personas de otros países con otro tipo de conocimiento, de otros estándares de terapia ocupacional convencional o de otros estándares de terapia centrada a la persona? Entonces, ahí coincido contigo, Merche, en que esas definiciones y lo que decía antes Josa se quedan vacías dentro de la literatura científica porque no se especifica realmente a qué nos estamos refiriendo con estos conceptos tan generales, ¿no? Que se supone que todos debemos compartir, pero no sería el caso. Que lo que decía, ¿no? Que yo creo que estas tres conclusiones que ha estado comentando Merche han sido lo que más ha estado impactando, ¿no? Dentro de este artículo y esas reflexiones sobre la diferencia, ¿no? Si qué es mejor, si una terapia ocupacional convencional o una terapia más centrada en el paciente. Entonces, bueno, yo creo que al final lo importante, como hemos dicho, es decir nombres y no solo centrarnos en terapias convencionales cerradas, sino que cada persona dentro de un equipo transdisciplinar nutra al paciente con lo que conoce, la impronta también a nivel profesional, la impronta de todos los servicios que deben, ¿no? Pertenecer a un equipo transdisciplinar y que todo esté al final dentro de esta filosofía de práctica centrada en la persona, ¿no? Y que la terapia ocupacional, obviamente, que es una disciplina que nació con este objetivo y con esta definición por defecto en sus teorías y en sus inicios, no pierda el enfoque a la hora de plantear su tratamiento y que todos nos basemos en estas escalas, en estos protocolos de intervención, de valoración que son propios de terapia ocupacional o que están muy centrados en el cliente, que nos vayan a ayudar a encontrar ese tipo de enfoque, empoderando al paciente y poniéndolo como un participante más
y el más importante, ¿no?, dentro de su proceso de rehabilitación. Sí, al final yo creo que un poco por lo que venía comentando Merche, ¿no? Estamos dentro de un modelo, no de una técnica concreta, ¿no? Entonces, no se puede protocolizar. Tú tienes una técnica y puedes poner intensidad, forma, cómo lo haces, en qué sentido haces no sé cuánto, pero al final cuando te ubicas en un modelo, y creo que al final ahí Josan, que está más metido en investigación, todos los estudios que están relacionados con la puesta en práctica, llevar a cabo un modelo, creo que se van a encontrar con esta dificultad, ¿no? No hay una forma de protocolizar de qué manera la atención centrada en el cliente se lleva a cabo, ¿no? Pueden haber como una serie de principios, pero no hay. Entonces, claro, no encontramos problemas de intensidad, no encontramos problemas conceptuales, no encontramos problemas de puesta en práctica. Entonces, claro, eso, pues entiendo que cuando intentas hacer una comparativa, pues te vas chocando como diciendo, porque es verdad que yo cuando empezaba, bueno, vas leyendo el artículo y es como, jo, no hay nada significativo, no hay ningún cambio significativo, ¿no? Y te empiezas a mirar un poco para abajo como diciendo, madre mía, y entiendo, ¿no? Que cuando tú eras además que estás haciendo el estudio, decís, madre mía, el currazo que nos hemos pegado de leer artículos para encontrarnos con esto. Pero luego cuando vas profundizando, vas entrando, ves que hay muchas cosas interesantes que sacar, ¿no? Y que, pues que el artículo dice mucho, que hay muchas conclusiones importantes, que se pueden obtener ideas que nos podemos llevar a la clínica, pero como que de primera es como, me estoy pegando contra la pared después de un súper currazo, ¿no? Entonces, creo que el problema es lo que comentaba Merche, no estamos hablando de una técnica, no podemos hacer replicar el proceso aquí en Londres, en Suiza, sino que no es un proceso medible o tan tangiblemente medible como otros aspectos, ¿no? Y bueno, creo que entra un poco dentro de la problemática que siempre se ha tenido un poquito en investigación en terapia ocupacional también, ¿no? Que siempre se dice, que no se pueden medir las ciencias sociales, son muy difíciles de medir, y creo que aquí entramos un poco en eso. Entonces, creo que esas conclusiones de qué nos puede aportar y que al final saber que por lo menos es una herramienta donde hay una satisfacción por parte del cliente posterior, que hay una mejora en determinados aspectos, aunque esté supeditado a un montón de cosas, pues al final es algo rescatable y chulo del artículo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando empiezas a leerlo, como que lo tienes que leer dos veces, otra como diciendo, venga, vamos a sacar cosas porque aquí hay cosas importantes, pero de primera como, no tiene nada significativo, no tiene, y dices, vale, ya está, ya lo he leído, me voy a mi casa. Sí, ahí en ese sentido, a la hora de realizarlo, la sensación fue un poco parecida, ¿no? Porque era como tener tu hipótesis de lo que, tus expectativas incluso, de lo que te vas a encontrar y de repente ir viendo que te vas dando cabezazos con un muro y que aquello no va por donde tú pensabas. Pero bueno, al final, ¿no? Una de las cosas bonitas de la investigación es esa, ¿no? Ir encontrándote los resultados, sea el tipo de estudio que sea, y analizar el porqué de esto, ¿no? Y a lo mejor nosotros íbamos con la hipótesis, con la expectativa de, bueno, demostrar que la atención centrada a la persona se lleva de calle cualquier otra cosa, y de repente llegar a ese punto de decir, ostras, es que a lo mejor la atención centrada a la persona, al cliente, no está bien definida, a lo mejor es que estamos comparando un paradigma, un modelo con técnica, bueno, darte cuenta que a lo mejor hay unos problemas de base, ¿no? De estructurales, de sistemas, de comprensión, de definición, y es bonito también llegar a eso, ¿eh? Que también es verdad, también os digo que a nivel de publicabilidad tuvimos muchas dudas, porque claro, al final todos sabemos que prima lo significativo y los buenos y bonitos resultados. Entonces, la verdad que nos sorprendió mucho cuando la escandinava estuvo receptiva con las revisiones necesarias y tal, pero que estuvo receptiva a la publicación, y más siendo ellos, más siendo los escandinavos. Nos sorprendió mucho, pero creo que también fue señal de ser un tema necesario a tratar. Creo que a lo mejor darse por sentado, ¿no? Que es algo que está instaurado, que funciona, etcétera, pero no haber llegado a ese análisis, a esa divagación que creo que era necesaria, y que ya os digo, nos sorprendió mucho cuando estuvieron receptivos a publicarlo. Y bueno, respecto a lo que estabais comentando,
creo que uno de los puntos clave es eso, es que estamos hablando de la comparativa con un paradigma. Entonces, claro, me estaba mirando aquí la tabla y si en uno te dice que hacen atención centrada en el cliente con otra rehabilitación y lo convencional es esa otra rehabilitación, claro, para ser exhaustivo y metodológicamente tendría que ser que hagamos atención centrada en el cliente con rehabilitación física, por ejemplo, y que los otros, que la usual sea esa rehabilitación física, pero llevada a cabo sin ningún tipo de atención centrada en la persona, que no haya ni un atisbo de eso. Pero eso es muy complicado. Estamos hablando de Reino Unido, de Canadá, de Escandinavia. Es que posiblemente eso ya, como decís vosotras, sea algo innato de esa, ¿no? De la manera de atender, aunque sea de fisioterapia, por ejemplo, en este caso. Entonces, claro, es una comparativa un poco extraña. Por tanto, bueno, llegando un poco a las conclusiones que comentáis vosotras, creo que la idea es quedarnos con, bueno, es verdad que no se puede protocolarizar un modelo o un paradigma, pero sí que hay como unos puntos comunes que nos costó un poco, pero al final estaban ahí, ¿eh? En cada estudio los mencionaban de una manera diferente, pero a la que te parabas a pensar se estaban refiriendo a unos mismos pasos. Y creo que al final estamos hablando de una manera de atender y que si hablamos de terapia ocupacional, eso debe estar ahí, debería estar en el grupo de intervención y seguramente en cierta medida había algunos de esos puntos en lo convencional, segurísimo, sobre todo teniendo en cuenta los países en los que estamos hablando. Entonces, claro, las comparativas eran una comparativa complicada, pero creo que, bueno, que la revisión sirve como para dar un paso más allá. Al final no era una revisión de decir esto es efectivo, esto es significativo, sino creo que era de divagar mucho más allá y quedarnos con que es necesario, que desde terapia ocupacional creo que esos 9 pasos que establecen en casi todos los estudios debe ser una manera de hacer y que debe ser la manera de intervenir en terapia ocupacional en cualquier ámbito. Es que te los lees y dices, bueno, es que eso es terapia ocupacional. Ese es el proceso que deberíamos seguir en cualquier ámbito y con cualquier población. Y luego eso, por sacar algo en esta rareza de comparativas de estos estudios, al menos quedarnos con esa parte de satisfacción, ¿no? Con la ejecución de los usuarios, ¿no? De haberse sentido, bueno, como mejor atendido, haber tenido más vínculos, que obviamente hay muchos factores de los que ya habéis comentado, pero creo que un poco de esencia puede ser esa, que al final también es un poco el objetivo. Pero bueno, hay mucho jugo que sacarle a este artículo, pero eso, creo que es más a nivel de hacia dónde ir, qué es necesario de redefinir, con qué quedarnos y bueno, creo que fue una revisión curiosa de llevar a cabo, es curiosa en sí también en sí misma, en resultados, en discusión, pero creo que es interesante. Y, José, te pregunto directamente a ti, hablando un poco de todas las preguntas, todas las hipótesis y todo lo que se puede sacar del artículo, ¿cuál sería para ti, si tú pudieses decidir, cuál sería para ti la primera línea para seguir investigando de todas las que has podido sacar en este artículo? La que para ti sea más interesante o la que creas que a lo mejor da un poco más de luz a esas nuevas definiciones, no sé. ¿Cuál crees que podría ser la primera? Me queda un poco lejano también el artículo, es de deciros, que me lo he abierto aquí al lado para poder ir curioseando y refrescando algunas cosas porque me queda ya lejano. Respecto a, no sé, yo creo que lo mismo, sigo divagando un poco así en voz alta. Creo que quizás más que el tema de analizar la atención centrada en la persona, que ya suponemos o damos por hecho que en mayor o menor medida debe ser una manera de hacer desde terapia ocupacional, quizás deberíamos centrarnos más no sé si lo llegamos, yo creo que también lo comentamos por ahí, pero bueno, en la parte no de la participación del usuario, ¿no? Creo que los estudios de terapia ocupacional deben ir encaminados más a este tipo de variables de desempeño ocupacional, que como bien decíais antes con las escalas que comentabais, bueno, con eso lo decíamos en el artículo, que pensamos que la investigación en terapia ocupacional debe dar un salto y debe centrarse en variables más ocupacionales, que quizás, bueno, arrastrar un poco por esa
vertiente biomédica, nos hemos quedado, bueno, quizá hay un mayor volumen, ¿no?, de estudios más centrados en la parte, en aspectos motores, y ya de paso miro a ver la funcionalidad o la autonomía en AVD, pero realmente mi intervención o mi variable eran más motoras, y creo que tenemos que centrarnos más en lo ocupacional y que las intervenciones se centren en eso, que los objetivos que se planteen sean desde el criterio del usuario. Entonces yo creo que ya digo, más que en un tema de atención centrada en el cliente, creo que los estudios de terapia ocupacional deben ir más hacia eso, hacia un equilibrio ocupacional, hacia una participación ocupacional, un desempeño ocupacional. Creo que variables muy propias de la disciplina en ámbito clínico, pero que quizá en ámbito investigador no están tan presentes. Es verdad que en estudios ya más recientes, desde que se hizo la revisión, ya se va viendo esa corriente, pero creo que a nivel, si hay que sacar una idea así como general de esta divagación, creo que sería esa, que en terapia ocupacional empecemos a mostrar variables más propias de las disciplinas y que en ámbito clínico, de hecho, ya se miden y se evalúan, y sobre todo importante, que tenemos herramientas para ello y que por suerte cada vez se están traduciendo y validando más al castellano, y que están llegando al ámbito clínico y que acabarán llegando al ámbito de la investigación. De hecho, hace poco nos contactaron un grupo de terapeutas ocupacionales de Aragón, que están cambiando un poco o haciendo como una revisión de intervenciones en salud mental a nivel del sistema público de salud dentro de este central de terapia ocupacional, y están haciendo como un cuaderno de evaluación o de recogida de evaluaciones, de escalas, y nos pidieron permiso para, no sé si la conocéis, pero satisfacción con el equilibrio ocupacional, que hicimos la traducción y validación no hace mucho con Laura Vidaña. Era una escala de Mona Eklund, una terapeuta sueca. Entonces, fue como otro feedback ese gratificante de la investigación, ¿no? Ver que sabíamos por diferentes compañeras que se estaban utilizando, pero llegar a ese punto, al final el objetivo de la investigación es ese, ¿no? Que llegue al ámbito clínico y ver que una escala que has traducido y validado, hostia, se le da la relevancia como para incluirlo en un decálogo de evaluación de un sistema de salud, de una comunidad. Creo que es de los mayores logros, sobre todo porque si llegamos a ese ámbito clínico, llegaremos también al investigador, y serán aspectos, y estaremos recalcando todas esas variables, todos esos aspectos propios de la terapia ocupacional que deben estar presentes en general, en clínica, en investigación. Y creo que me he desviado bastante, pero bueno, al final esto va de así, ¿no? De divagar y darle vuelta a las cosas. Sí, totalmente. Pero yo, de verdad, personalmente tengo que darte las gracias porque, por la posibilidad que hemos tenido, ¿no? De analizar este artículo con tu participación también, que es súper enriquecedora. Este pedazo de reflexión final, ¿no? Y esta invitación a que todos los terapeutas ocupacionales nos metamos mucho más, los que no somos investigadores, ¿no? Por ejemplo, en clínica sí que nos metamos un poco más, que tanto nuestros objetivos se desvirtúen un poco, ¿no? De esos valores un poco biomédicos y estén llenos de, como dice, participación, equilibrio ocupacional, desempeño, esa satisfacción por esas adaptaciones ocupacionales que estamos peleando, ¿no? Para que nuestro paciente tenga. Creo que es un broche y un tirón de oreja, que siempre, parece que últimamente todos nuestros capítulos tienen tirones de oreja, que creo que también es muy importante para hacer autocrítica nuestra, pero que quien nos escuche y esté interesado en este tema se replantee un poco cómo lo está haciendo y cómo lo puede mejorar, ¿no? Con todas las herramientas y las directrices que nos ha ido dando. Así que yo te agradezco mucho tu participación. Ojalá puedas estar en más episodios con nosotras. Por cierto, ya que hacemos tirón de oreja o hacemos crítica, también ofrezcamos recursos, y las compañeras de la universidad de la Escuela Universitaria de Tarrasa han publicado un libro de instrumentos de evaluación para terapeutas ocupacionales. Es decir, que demos tirón de oreja, pero también ofrezcamos soluciones, ¿no? Que, desde el ámbito académico de investigadores es lo que intentamos. Y, oye, es de agradecer que hayan hecho una recogida, que creo que son hasta 100 instrumentos de evaluación propios de terapia ocupacional,
bueno, es la manera, ¿no? de hacer esa transformación y de hacer ese cambio y de salirnos pues de esa escala un poco más anticuada o más biomédica, introducir todos estos aspectos y que al final sea algo común, normalizado y que hablemos de todas esas variables cuando intervengamos con nuestros usuarios, ¿no? Y que en informes clínicos, en historias clínicas, aparezcan esos términos por ahí, esas valoraciones y sobre todo que nos creamos o que las terapias ocupacionales se crean ¿no? Desde dónde intervienen, ¿no? Con nuestros modelos propios, pero también defendiendo sobre qué estamos interviniendo y sobre qué aspectos estamos mejorando la atención a los usuarios. Para eso, pues, las herramientas de evaluación son importantísimas. Y hasta aquí acabo. Os agradezco muchísimo, ha sido muy interesante. Bueno, agradezco mucho que hayáis elegido un artículo en el que he sido parte de los autores. Me parece muy interesante el análisis y el jugo que le habéis sacado. Ha sido un gusto estar con vosotros y poder escucharos. Muchas gracias de verdad a ti. No me olvidaré de poner la referencia de ese libro porque sí que lo conozco, entonces para que también los oyentes tengan esa referencia y se puedan nutrir, porque la verdad es que chapó con el trabajazo del equipo de Tarrasa, de verdad, porque sí es verdad que lo tengo por ahí descargado y lo facilitaré para que lo tengáis. De verdad, Josan, que chapó, muchísimas gracias por tu intervención y que estás invitadísimo a cualquier otra divagación que hagamos en estos episodios para que saquemos todo el jugo posible a todo lo que analicemos, de verdad. Ha sido muy interesante, muchas gracias. Pues nada, yo creo que con esto ya finalizamos el episodio de hoy, que hemos elegido este artículo porque nos ha parecido muy interesante, pero hemos visto que aún así se le podían haber sacado muchas más vías, ¿no? De análisis, mucho más asuntos interesantes a la hora de ir analizando. Uno de los autores nos ha acompañado y nos ha aclarado, ¿no? Muchas incógnitas, han surgido otras nuevas que ojalá se puedan ir resolviendo poco a poco. Y nada, estamos encantados de que nos acompañéis como en otros episodios y os esperamos en el siguiente episodio, que esperemos que también dé mucho que hablar. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas noches. Neuroconciencia, del caos a la sinergia. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.